Hola, ¿qué tal, amables e improbables espectadores de Café Ácido? Yo soy Krishna Sánchez y les doy la bienvenida a la última entrega de este ciclo de conferencias Dios toma café con los robots, donde el escritor mexicano Daniel Centeno ha estado disertando sobre los autores de ciencia ficción y fantasía Ray Bradbury, Ted Chiang, Ken Liu y Robert Sherman. Si se han perdido las anteriores entregas, los invito a que pueden disfrutar de ellas en las diferentes plataformas de Café Ácido. Ahora, si me lo permiten, les voy a hablar ahora, si me lo permiten, les voy a hablar un poco acerca de nuestro conferencista. Daniel Centeno, nacido en Los Mochis, Sinaloa, en 1991, es ganador del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción y mención honorífica en el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. Es autor de Puerta Cerrada por parte de la editorial Paraíso Perdido y su más reciente libro, No hablaremos de Muerte a los Fantasmas, de Casa Futura Ediciones. Ha publicado en las revistas literarias Lubina, La Cigarra, Visor, Tierra Adentro, Opción, Axón, Punto en Línea, Rojo Siena y Penumbria. Algunos de sus textos aparecen en las antologías Días Idénticos a Nubes, Antología de Letras, Dramaturgia, Guión Cinematográfico y Lenguas Indígenas, Jóvenes Creadores 2017-2018 y en la antología 1 y 2 del Certamen Literario Internacional 2015. Ha sido becario FONCA del 2017 a 2018 y del PEC de Jalisco en el periodo 2020-2021, ambos en la categoría de cuento. Te damos la bienvenida, Daniel. Hola, muchísimas gracias, Krishna. De nuevo otra vez gracias al equipo de Café Ácido y gracias a quien esté viendo esta última conferencia. Al fin llegamos a la última. Creo que ha sido un ciclo del que yo he aprendido mucho. Espero que a alguien le haya sido de tanta utilidad como me ha sido a mí. A final de cuentas, yo ya conocía a los autores, son autores que me gustan, bueno, su trabajo me gusta, pero creo que como entrar un poquito más en cómo ellos explican su propia obra, cuál fue el proceso detrás de ellas e incluso su proceso de escritura terminó haciendo que yo los sintiera sobre todo más cercanos, ¿no? Más humanos y más cercanos, porque ya siento que puedo ver todavía más nítidamente a la persona detrás de los textos, ¿no? Y en el caso de Robert Sherman, para mí esta creo que es la conferencia que más nervioso me pone y al mismo tiempo con la que más agradecido estoy de poder hacerla, porque Robert Sherman es un autor vivo, igual que Ted Chiang y que Ken Liu, pero es un autor con el que yo ya he platicado, ¿no? Entonces yo ya he tenido interacción directa con Robert Sherman. Estoy muy agradecido con él porque ha sido muy generoso conmigo. Yo recuerdo una vez, digo, nada más como antes de entrar directamente en la charla, que un día estaban platicando de un cuento suyo, en un blog de cuentos traducidos al español, un blog español que se llama Cuentos para el Gernón, que es un blog muy conocido de cuentos traducidos de ciencia ficción, y justamente estaban hablando de un cuento suyo que se llama Dígitos. Yo recuerdo que por esos días, yo no encontraba ningún cuento que me estimulara o ningún cuento que me llegara emocionalmente, y cuando leí el cuento de Dígitos, dije, wow, ¿no? O sea, siento la misma emoción que sentí la primera vez que leí a Bradbury, ¿no? Entonces yo recuerdo que para mí fue como una cosa insólita que estuviera vivo, que fuera relativamente joven, 50 y tantos años, creo, si no mal recuerdo. Y para mí fue como toda una sorpresa, ¿no? Pero recuerdo que fue muy difícil para mí encontrar textos suyos en español. Digo, leo en inglés, tengo algunos libros en inglés, pero pues obviamente prefiero acercarme a los autores por primera vez en español. Y recuerdo que no encontraba ningún texto suyo, entonces le comenté yo a la persona de este blog de Cuentos para el Gernón, en su Twitter, ¿no? Le dije, oye, este cuento me parece extraordinario, le digo, no encuentro otros cuentos del autor, ¿no? Le dije, pues, de dónde sacaste el texto? Y él me comentaba que él para hacer la traducción del cuento de dígitos, Robert Sherman le había enviado su libro completo de Todos escuchamos historias en la oscuridad, que ahorita les voy a enseñar qué tan grande es ese libro, pero es un libro inmenso. Le envió de manera muy generosa el libro completo para que él decidiera cuál texto le parecía mejor y lo tradujera él para su blog, sin ningún problema, ¿no? Entonces ya de entrada de ahí me pareció que era un autor generoso y dije, bueno, esto me llama la atención. No suelo ver autores tan generosos, o al menos por mi contexto en el que estoy, no me suele tocar.
interactuar tanto con autores, entonces pues no sabía de ningún caso así. Y entonces, para no hacer el cuento largo, yo le pregunté, ¿no? Le dije así, bueno, le digo, ¿cuáles son los otros cuentos que te parecieron mejores de ese libro, ¿no? Yo obviamente sin imaginarme la magnitud todavía de qué tan grande era el libro, ¿no? Y él me mencionó un cuento que se llamaba Shaggy Dog Story. Y yo recuerdo que a mí me pareció una cosa, como muy curiosa el nombre, y comencé a buscarlo y no lo encontraba por ningún lado. Entonces le volví a decir, ¿no? Así de, oye, tú de pura casualidad sabrás, dónde se encuentra este texto, o tú piensas traducirlo en algún momento. Y entonces el que me contestó fue Robert Sherman. Y él me puso así de, sígueme para yo poderte mandar un mensaje privado, ¿no? Y de repente noto, o sea, veo en mis notificaciones que Robert Sherman ya me sigue en Twitter. Obviamente yo voy corriendo inmediatamente a seguirlo. Y lo que hace es que me manda un mensaje privado y me pone así de, si quieres leerlo, yo te lo hago llegar, ¿no? Así de, nada más obviamente te pido, dice, porque el libro, apenas está comenzando a circular, que pues no lo hagas público, o sea, no lo publiques en ningún lado. Pero con todo el gusto del mundo te lo paso. Entonces me pasó el texto que yo andaba buscando de él mismo y para mí fue como un cambio de paradigma total, porque nunca me había tocado el hecho de estar buscando la obra de un autor y que el mismo autor te dijera, yo con todo el gusto del mundo te la doy, ¿no? Y todavía a la fecha nos seguimos siguiendo Robert Sherman y yo, hemos interactuado un par de veces más, pero a mí, sobre todo lo que más me marcó, insisto, es la generosidad que tiene el autor. Incluso, por ejemplo, sus entrevistas, que es un poco de lo que voy a hablar el día de hoy, son muy generosas en el sentido de que el autor da mucha información, o sea, es muy transparente con sus procesos, es una persona que te explica como muy a fondo qué hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Entonces, creo yo que esta conferencia va a ser como una especie de carta de agradecimiento por la generosidad que tiene Robert Sherman en general con las personas con las que lo leemos y con las personas que hemos interactuado con él. Y un poco también, por eso va a ser sobre todo una charla más bien como introductoria al autor. No va a haber como ningún tema de análisis como tal. Tiene que ver porque ayer me di a la tarea de darle una última checada en internet a ver qué tanto se dice de Robert Sherman, porque yo solamente había leído sus entrevistas y sus libros, y descubrí que, por ejemplo, en la Wikipedia mexicana, lo único que se dice de Robert Sherman es que es un escritor inglés. Y ya, eso es todo lo que hay en la Wikipedia de aquí de México, de un autor que a mí me parece no solamente que es muy bueno y que tiene una obra muy prolífica, sino que tiene la generosidad suficiente como para que nosotros le retribuyamos de alguna forma, ¿no? Entonces esto también es una invitación a que si alguien utiliza la Wikipedia o edita la Wikipedia, pues se dé a la tarea un poquito de revisar pues qué onda con Robert Sherman, ¿no? Y si necesita material, pues yo se lo hago llegar con todo el gusto del mundo para que pues tratemos de darle un poquito más de difusión a su obra y que se le conozca un poquito más en español, ¿no? Y bueno, luego de esta larga introducción de por qué decidí hablar de este autor, no solamente porque me parece muy bueno, una breve semblanza del autor es que se trata de un escritor inglés que ha escrito para televisión, para teatro y para radio. Y también escribe ficción corta y según entendí por algunas de sus entrevistas, también está trabajando en una ficción larga, en una novela. Ahora, esto es importante, esto que comentaba ahorita sobre él es importante porque la forma en la que escribe para el teatro y la televisión, tengo la sospecha, y creo que él mismo tiene la sospecha de que afectó mucho la forma en la que escribe como, pues sí, ficción breve, ¿no? Cuento. Entonces, empezando por el teatro, que es lo primero que él hizo, hagan de cuenta que él en sus primeros años, por ahí de mediados de sus años 20, de sus 23, 24 años, él se comenzó a dedicar al teatro como tal. Y dentro del teatro, pues él obviamente lo que hacía es que al principio él actuaba, pero luego después se dio cuenta de que él, en sus propias palabras, arruinaba las obras de los demás o no quería arruinar las obras de los demás. Entonces lo que hizo fue comenzar a escribir sus propias obras para, digamos, no arruinar como el trabajo de nadie más, sino que si salía bien o si salía mal, a final de cuentas era su propio trabajo el que estaba como en juego, ¿no? Él dice que él comenzó a interesarse por el teatro porque él era una persona muy tímida desde muy chico y entonces lo que él tenía que hacer para poder desempeñarse como en el mundo era actuar, ¿no? Todo el tiempo tenía que estar actuando
Pero él decía que incluso entonces los demás como que se daban cuenta de que arruinaba como la actuación. Entonces, este sentimiento como de, a final de cuentas, yo al momento de actuar algo lo estoy arruinando, necesito escribirlo, o sea, mejor necesito llevar el control y necesito escribirlo, creo yo que es como muy emblemático del estilo y de la forma en la que escribe Robert Sherman, ¿no? En el caso del teatro, aunque voy a mencionar, en este caso, por ejemplo, que su libro de obras, Caustic Comedies, fue publicado en el 2010, en realidad es una recopilación de sus obras que estuvo escribiendo desde mediados de sus años 20, ¿no? De su década de los 20. Entonces, es un libro que fue publicado, digamos, tardíamente, pero porque lo que, vuelvo a repetir, se hizo fue que se juntaron varias obras de teatro o varios guiones para obras de teatro. Se juntaron las mejores porque tiene más de las que ahorita voy a mencionar, pero digamos que se juntó como pues una selección y esto se publicó hasta el 2010. Ahorita vamos a ver que los libros de cuentos se publicaron antes, o al menos el primer libro se publicó antes, pero para mí es importante entender que lo primero que él hacía era teatro, ¿sí? No cuento, pese a que la fecha de publicación de entender que primero hacía cuento y luego teatro, ¿no? Entonces, bueno, nada más como para dar una idea, no me voy a tener tanto aquí, como para dar una idea de lo que él escribía cuando hacía teatro. Por ejemplo, este libro de comedia, de comedias en teatro, son en total 7, ¿no? El primero, por ejemplo, la primera obra se llama Risa Fácil y tiene que ver con una pareja que vive en una sociedad totalitarista con temor a la censura. Esta obra, por ejemplo, es la que más le ha sorprendido a él el impacto que ha tenido, porque dice que, por ejemplo, la productora de Francis Ford Coppola, por ejemplo, dice que se supone que en algún momento la produjeron, ¿no? Que él no le ha tocado verla, pero que le sigue pareciendo una cosa fascinante que alguien tan famoso o que una productora asociada a un nombre tan famoso le haya dado cabida a esa obra, ¿no? Él dice que, por ejemplo, lo más probable es que esta obra le hayan dado como un cauce al público general, porque pese a que se trata de una obra, digamos, como especulativa, o sea, es decir, viven en un mundo donde, digamos, el totalitarismo ganó, la censura está, pues convertida en el pan de cada día en el discurso, las mujeres están completamente dominadas por los hombres, aunque es un mundo especulativo, digamos que el contexto en el que se ubica más bien parece simplemente el de la crítica social y por lo tanto, digamos, se le pasan por alto o se le permiten como ciertos dejos de ficción especulativa, ¿no? Que esto también él lo menciona y ahorita lo voy a mencionar más adelante, que él considera que cuando escribía obras de teatro, él se contenía a sí mismo porque el elemento especulativo era muy pequeño, ¿no? O sea, era lo suficientemente pequeño como para que la obra pudiera tener sentido y no ser tan chocante como para el gran público, independientemente de que no les gustara la cuestión especulativa. No es que él se lo planteara como tal, o sea, no es que él dijera yo voy a limitarme para poderle gustar a todo el mundo, sino que, digamos, retrospectivamente, cuando comenzó a escribir cuento, se dio cuenta de que en realidad se estaba limitando porque él conocía, digamos, el medio, ¿no? Y él obviamente también conocía el tipo de obras que funcionaban y el tipo de obras que no funcionaban. Entonces, por ejemplo, otra obra, por ejemplo, son Mentiras Blancas, que trata de una pareja que se inventa un enemigo imaginario con el que pasan cada vez más tiempo. Engañarte a ti mismo, que trata de una pareja vieja que se encuentra a una versión 20 años más joven en un hotel. Entonces, si se van dando cuenta, una constante, al menos en las obras como primarias de Robert Sherman, es que trabaja con la pareja, ¿no? O sea, trabaja con elementos mínimos. Una pareja en un contexto mucho más amplio, ¿no? Y también tiene como un cierto elemento, no absurdo, pero como humorístico, ¿no? Humorístico y crítico en cierta forma. Otra obra, por ejemplo, Soñadores Binarios, tiene que ver con una pareja, otra vez, en la que un hombre tiene una esposa e hijos informáticos, que estos siguen un guión, ¿no? Como para no alterarlo. Aunque luego eventualmente estos como sujetos de algoritmo, pues terminan generando un desarrollo por sí mismos, ¿no? Sobre todo el niño. Luego está, por ejemplo, Caballeros con armadura de plástico, que este es el como más como extraño de todo el conjunto en términos de como la idea, que tiene que ver con un grupo recreacionista de la guerra civil que acaba reemplazando a los originales. Por ahí alguien comentaba, un crítico de Robert Sherman, que es esa obra sobre todo, el de un grupo recreacionista que acaba siendo reemplazado, tiene que ver con mucho de la obra posterior de Robert Sherman e incluso, por ejemplo, con esta de
engañarte a ti mismo, ¿no? De una pareja vieja se encuentra una versión 20 años más joven. Lo que menciona es que en varias de sus obras alguien termina reemplazando a alguien, ¿no? Y termina siendo un reemplazo humorístico y termina siendo un reemplazo en cierta forma absurdo, porque a final de cuentas quien trataba como de homenajear a alguien o quien trataba como de darle un cauce a otro alguien termina convirtiéndose en ese alguien, ¿no? Entonces digo, me parece pues llamativo porque se supone que obra posterior de Robert Sherman retoma estos mismos temas que él trabajó desde que trabajaba en el teatro, ¿no? Y bueno, en cuanto a la ficción breve, el primer libro de cuentos publicado por Robert Sherman se llama Tiny Deaths, que tiene, bueno, que creo que lo tradujeron al español como Pequeñas Muertes, por la editorial, ay, se me fue el nombre. La máquina que hace Pink, perdón. La máquina que hace Pink ya le había traducido su segundo libro, Canciones de amor para cínicos y tímidos, pero también ya le tradujo su primer libro, ¿no? Entonces, este primer libro, lo que llama mucho la atención, que igual luego también lo voy a comentar más adelante cuando ya comience a revisar sus entrevistas, es que fue un libro que él escribió en poco tiempo, fue su primer libro de ficción y fue un libro por encargo, ¿no? O sea, esto a mí me parece muy llamativo porque normalmente los autores de ficción, sobre todo ingleses, norteamericanos en general, primero hacen un gran corpus de textos breves, lo envían a un montón de revistas y eventualmente configuran lo que es, digamos, como el primer volumen de su obra breve, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Incluso, por ejemplo, con el mismo Bradbury, eso fue lo que ocurrió. Aunque luego, como ya expliqué en conferencias anteriores, él le dio como una cierta forma para que sí fuera un ciclo de historias, ¿no? Pero resulta que el caso de Robert Sherman es muy diferente tanto a Ted Chiang, a Ken Liu y a Ray Bradbury, porque a él le encargaron el libro después de haber escrito un cuento. Se hagan de cuenta que a él lo invitaron a una antología de cuento. Él no tenía ningún cuento hecho, él solamente había hecho teatro y había escrito para televisión. Que luego también esto es muy importante porque él considera que también la escritura en televisión, pues, en cierta forma ha afectado su forma de escribir en general. Robert Sherman es muy famoso porque su gran colaboración a la televisión fue haber traído a los Dalek de regreso en el reinicio, bueno, en la continuación de Doctor Who. Entonces, él menciona que aunque en realidad pues solamente escribió un par de episodios, sigue siendo muy conocido todavía porque el episodio que él hizo trajo de vuelta pues a un grupo de individuos que mucha gente esperaba de regreso, ¿no? En la ficción de Doctor Who. Entonces, bueno, este libro de cuentos a mí me parece muy llamativo, no solamente por todas estas características que digo, porque lo hizo por encargo, porque a final de cuentas fue la consecuencia de que les gustó tanto el primer cuento que hizo a la editorial que le iba a publicar la antología en conjunto, que le dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes otro grupo de historias como esta para publicártelas como un libro, ¿no? Y Robert Sherman lo que le dijo fue que sí, o sea, le mintió, dijo, ¿sabes qué? Sí, sí lo tengo, pero en realidad no lo tenía, y se puso a escribirlas como si no hubiera un mañana para tener lista la antología completa y poder mandarla, ¿no? Él dice que no esperaba que este libro tuviera ninguna repercusión y sin embargo fue nominado para el Edge Hill Short Story Prize y para el Frank O'Connor International Short Story Award, ¿no? Y ganó como colección completa el World Fantasy, ¿no? Que esto ya de entrada, ganar con tu primer libro el World Fantasy y ganar el World Fantasy con un libro que te tomó escribir 4 meses, a mí me parece una hazaña increíble, ¿no? Y sobre todo porque, insisto, él había escrito durante mucho tiempo, pero para radio, televisión y teatro, que él mismo menciona son medios completamente diferentes a la ficción corta, sobre todo a la literatura como tal, que en realidad el medio de la literatura no se parece mucho al teatro, ni al cine, ni a ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, dentro del índice no me voy a detener mucho, lo único que a mí me importa señalar es que la primera historia breve que hizo Robert Sherman, que fue la que le dio el paso a poder hacer la antología por encargo, se llama Mortal Koi, y de lo que se trata es de que en ese mundo en el que él escribe, toda la gente sabe exactamente la fecha de su muerte porque le llega a través de una carta, ¿no? O sea, es decir, la carta le avisa el día que va a morir y hasta donde yo recuerdo las condiciones en las que va a morir. Y resulta que la historia se trata de un hombre al que nunca le llega el correo, ¿no? O sea, nunca le llega esa carta en la que se supone que le avisa cómo es que va a morir. A mí me parece muy ilustrativo porque él mismo menciona después, una vez que él tuvo esta primera historia y le pidieron que hiciera las demás,
trató de pensar cuál era como el tema principal de esta historia que le había escrito. Se dio cuenta de que se trataba de la muerte, de la incertidumbre. Él trató de escribir una colección de cuentos que tuviera que ver específicamente con la muerte. Y después él se dio cuenta de que en realidad no solamente estaba escribiendo sobre la muerte, sino sobre el amor, ¿no? Pero a mí, vuelvo a repetir, lo que más me llama la atención es que, habiendo solamente hecho un cuento, el cuento fue de tal calidad que, digamos, las personas de la editorial le pidieron que hiciera un libro, ¿no? Y yo constato la calidad de los textos de Robert Sherman porque son muy buenos. Tienen una combinación muy buena entre humor y emoción, ¿no? Que es algo muy raro de encontrar. La mayoría de los autores hoy en día o tienden directamente a la emoción, o sea, hacia el drama, o tienden directamente hacia el humor, pero lo que hace Robert Sherman es utilizar el humor y utilizar el drama de los personajes dentro de historias que no te quedan muy bien claras si son humorísticas o si son de terror, ¿no? Y esto también es muy importante porque luego vamos a ver parte del, como sus intenciones estéticas, es que tú no sepas, al menos durante gran parte de la narración, si estás leyendo una historia que va a terminar de forma humorística o si vas a leer una historia que va a tener un desenlace trágico o terrorífico, ¿no? Y bueno, su siguiente libro de historias breves, que publicó 2 años después, Canciones de amor para tímidos y cínicos, ganó el premio Edge Hill Short Story Reader Prize. Y lo que llama la atención es que fue el primer autor en ser nominado o en haber ganado este premio 2 veces. Fue el primero en toda la historia del premio repito, en ser nominado 2 veces con su segundo libro de cuentos, ¿no? Que esto también sigue siendo, pues a final de cuentas, pues una cosa impresionante, ¿no? Digo, a mí ponerme a investigar la biografía de Robert Sherman me lo volvió más impresionante porque me di cuenta que desde su primera obra ha tenido una muy buena recepción a nivel crítico, ¿no? Y en realidad, hasta hace relativamente poco tiempo, su producción como tal de ficción breve, pues no era tan amplia, ¿no? Solamente tenía, repito, Tiny Deaths en 2007 y Canciones de amor para tímidos y cínicos en el 2009, ¿no? Que él en realidad, por ejemplo, empezó a escribir pues esta ficción breve por ahí a partir de sus 34, 35 años, ¿no? Entonces, antes de sus 34, 35, él ni siquiera había escrito un cuento breve. Digo, esto también me parece llamativo, sobre todo para quienes nos estén viendo, apenas estén comenzando a escribir y de repente les gane esta presión de, ah, ya voy a cumplir 30 y no he escrito todavía mi gran obra. Es como tranquilos, ¿no? Robert Sherman comenzó a escribir ficción breve a los 35 años y con eso ganó el World Fantasy y ganó todos los premios del universo, ¿no? Y bueno, su tercer libro de ficción, que también publicó 2 años después, hasta ese momento había sido muy regular en las publicaciones, se llama Everyone's Just So Special. Esta colección, lo que en su propia intención él trató de lograr fue contar como la historia del mundo a través de la historia de unos ciertos personajes, ¿no? A través de 21 historias de personajes como de toda clase, ¿no? Obviamente personajes en cierta forma realistas, pero en contextos que podían ser perfectamente absurdos, cómicos y fantásticos. A mí lo que más me llama la atención de este libro no es tanto el libro en sí, sino lo que surgió a partir de él. A partir de este libro, donde escribió solamente 21 cuentos, lo que hizo Robert Sherman es que sacó una edición, creo que en piel, o sea, la cubierta en piel, que era de 100 ejemplares. Y él lo que hizo es que a cada una de las personas que compraban la versión en piel de ese libro, él escribía un cuento para ellos, ¿no? O utilizaba un cuento, escribía un cuento y le ponía a los personajes y a los lugares en donde vivían los personajes, les ponía el nombre de las personas que compraron esa versión como particular, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que ese proyecto lo publicó directamente en línea porque en sus propias palabras él quería celebrar la publicación de este libro, de Todo Mundo es tan especial, y estas 101 historias, lo que él trataba era como de expandir precisamente esta historia como ficcionada de lo que era la humanidad, tratando de representar a individuos únicos, ¿no? Y para como asegurarse de verdad hacer esto y presionarse a sí mismo de que sí iba a hacer estas historias a partir de las personas que habían comprado esta edición, lo que hizo fue que las comenzó a publicar, ¿no? Entonces, en esta página de Just So Special, publicó, no, creo que no están las 101 historias, pero sí hay una cantidad bastante grande de historias que publicó,
donde vuelvo a repetir, utilizó como base los nombres y los lugares que las personas le decían. No sé qué tanto se basó también a lo mejor en que platicó con la persona de los temas que le gustaban y a partir de ahí agarró las premisas. No sé hasta qué punto llega como el nivel de influencia, pero a mí me parece muy llamativo que terminó haciendo como un libro todavía mucho más grande que el libro que publicó, solamente como para compartirlo con los lectores, ¿no? Que vuelvo otra vez, volvemos a esta generosidad enorme que les digo que me parece que tiene Robert Sherman, el terminar regalándonos un libro de casi 100 historias por haber comprado un libro de 21 historias y que en realidad todos pudimos ver de manera gratuita y todavía ahorita se pueden ver en el blog de esa página esas historias. Insisto, y no voy a dejar de insistir en eso, me parece de una generosidad increíble y además me parece muy divertido. Como yo voy a interactuar con los lectores no de la forma tradicional de que me digan qué les pareció mi historia, sino que me digan cosas para yo seguir escribiendo más, ¿no? Así es, si les gustó tanto mi historia ficticia de la humanidad, pues entonces denme más historias para yo poder seguir escribiendo más, ¿no? Y a final de cuentas, pues no le sacó, digamos, como provecho económico a estas historias o a la mayoría de ellas, porque vuelvo a repetir, pues no todas fueron utilizadas después en otros textos, ¿no? Muchas simplemente se quedaron ahí en el blog del autor, ¿no? Y bueno, su siguiente colección tiene otra colección entre Todo Mundo es tan especial y esta otra de Todo Mundo hemos escuchado historias en la oscuridad. Tiene una colección que está en medio. No la menciono porque hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de los cuentos de esa colección son repetidos de colecciones anteriores. Es como una compilación donde agarró cuentos de otras, porque fue como algo así como lo mejor de Robert Sherman, ¿no? Obviamente no tiene ese nombre, pero uno entiende que era como la colección de lo mejor de Robert Sherman. Entonces por eso no lo menciono, porque en realidad es como un volumen compilatorio, ¿no? Aunque creo que también tiene cuentos originales, en general es un volumen compilatorio. Esta historia, a mí esta es la que más me llama la atención de todas. De todos hemos escuchado historias en la oscuridad que publicó el año pasado, que solamente para mostrarles qué tan grandes son, miren, este es un libro, un tomo nada más. Está el segundo tomo. Y está el tercer tomo. O sea, son libros inmensos. Cada libro tiene más o menos 1700 páginas. Cada uno. O sea, en total, el proyecto son más de 4500 páginas. Estos libros. O sea, a mí me parece impresionante lo que hizo Robert Sherman. Sobre todo porque lo publicó en el 2020, pero en realidad comenzó a escribirlo desde el 2010. Según sus propias palabras, en la introducción del primer volumen, él lo que quiso regalarse fue un regalo para su cumpleaños número 50. Él dijo, yo me quiero regalar esta colección de cuentos, que va a ser mi proyecto más ambicioso hasta este momento. Y él todavía seguía, digamos, por ejemplo, publicando estas historias de Todo Mundo es tan especial. Y mientras él escribía esas historias, también estaba trabajando en esta colección de cuentos, ¿no? Que vuelvo a repetir, 4500 palabras de cuentos en una sola colección dividida en 3 volúmenes, me sigue pareciendo el proyecto de cuento más ambicioso que yo haya visto en toda mi vida, ¿no? Al menos yo todavía no conozco ningún otro proyecto de cuento que sea tan ambicioso y sobre todo que tenga una calidad tan consistente. Todavía no he terminado de leer los 3 libros completos porque es el autor que conocí más recientemente, pero lo que he alcanzado a leer de sus libros, la calidad de todos los cuentos es igual, ¿no? O sea, no tiene como grandes bajones ni en prosa, ni en trama, ni en nada. O sea, si les gusta un cuento de Robert Sherman, es muy probablemente que les van a gustar todos los cuentos de Robert Sherman. Al menos hasta donde yo he leído, no he leído un solo cuento. Y esto a mí me parece muy raro porque hasta Bradbury me ha pasado que tiene cuentos que no me gustan. Ted Chiang no se diga, Ken Liu no se diga y con Robert Sherman no. Entonces también, vuelvo otra vez, la calidad que encuentren en un texto va a ser muy probable que la encuentren en el resto, ¿no? Y el tipo de humor que maneja en un texto va a ser muy parecido al que manejen los demás. La cantidad más o menos de drama que maneje, esa sí varía. Pero en general sus textos tienen como cierta, no quiero decir uniformidad, porque son textos muy diferentes entre sí, pero sí tienen como una voz muy notoria de autor detrás de todos ellos, y si te gusta uno, te gustan todos.
¿no? Esta colección está constituida por 101 historias escritas, como comentaba, a lo largo de 10 años, configuradas en un único volumen, ¿no? Y lo que a mí me parece más llamativo de este libro, aparte de la monumentalidad, es que es un libro que funciona como estos libros de Elige tu historia. Entonces, hagan de cuenta que cuando ustedes leen un cuento, al final del cuento lo que les aparece es una página como la que está aquí en pantalla, donde de repente se supone que un personaje te pregunta, te hace una pregunta, y dependiendo de cómo es que tú la contestes, debes de continuar con un cuento o con otro, ¿no? Ahí les va. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Decide tu historia. La primera historia del libro, que funciona a manera de prólogo, es decir, no cuenta dentro de las 101 historias del libro, se trata de lo siguiente, más o menos en resumen. Una mujer muere. Su esposo, a partir de la muerte de su esposa, odia los libros porque siente que le quitaron digamos, como la compañía final que pudo haber tenido con ella, siente que los libros se la quitaron y por lo tanto los odia. Trata de deshacerse de ellos regalándolos a quien pueda, tratando incluso de regalarlos completos a una librería desde el principio, pero la librería no lo acepta porque le dicen a nadie le importan los libros, ¿no? O al menos en este momento en nuestra historia ya a nadie realmente le importan. Y entonces un día le llega dentro del correo una invitación a ir a una librería, ¿no? Entonces él va a esta librería y descubre que esta librería no tiene ni libreros, no tiene nada, no tiene libros, no tiene nada. Lo único que hay es una mujer que está esperando al fondo de la librería, y lo invita a que pase, ¿no? Entonces, cuando él llega con esta mujer, que es una anciana, la anciana le dice que si él quiere leer todos los libros del mundo, porque obviamente el hombre se deshizo de los libros, pues ya no puede leerlos, ¿no? Entonces le dice, si tú quieres leer todos los libros del mundo, te voy a dar este e-reader, ¿no? Y léelos, ¿no? Aquí están. Pero lo que a mí me parece más llamativo, que tiene que ver mucho con cómo funciona el libro como libro, lo que le dice es lo siguiente. ¿Tú crees que no vas a poder leer todos los libros de la historia universal? ¿Tú crees que no vas a poder entenderlos? ¿Tú crees que no les vas a poder sacar provecho? Que las historias que tu esposa leía no tenían sentido y que en realidad lo único que hicieron fue quitarle su tiempo. Pero si las lees en el orden correcto, no solamente vas a poder leer todos los libros del mundo, sino que vas a poder comprender lo que estaban tratando de contar esas historias, ¿no? Entonces este hombre que trata de estar como un poco más conectado con su esposa, a la cual le quitó a final de cuentas todos los libros que tenía, se pone a leer en el e-reader todos los libros del mundo, digamos que aquí está una parte fantástica obviamente, y cuando termina se siente completamente insatisfecho porque comienzan a salir libros nuevos y cuando él los lee después de haber leído todos los libros del mundo, siente que todos los libros que siguen están mal, ¿no? Tienen algo que está mal, que no funcionan, que está repetido, que... Y no le gustan, ¿no? Y se siente terrible porque siente que la literatura y la lectura se le han arruinado para siempre. Y entonces vuelve con esta anciana y le dice, oye, ¿sabes qué? Estos libros nuevos que leí me arruinaron la literatura. Y lo que esta anciana le dice es que no los leíste en el orden correcto. Dice, tú por ejemplo, este poemario que acabas de leer, debiste de haberlo leído después del poemario de 1950. ¿Por qué? Porque este poemario nuevo está dialogando con el de 1950. No con los de hace 5 años, ni con los de hace 2 años, no, sino con los de hace 50 años. Entonces tú debiste, el orden natural de este libro es haberlo leído después de ese otro de hace 50 años. Que tiene un poco que ver con el ejercicio que yo proponía, con leer primero a James Joyce, luego leer a Anderson y luego leer a Bradbury, ¿no? Y dentro de Bradbury, primero leer Crónicas Marcianas y luego leer El Hombre Ilustrado. Y era lo mismo que yo decía, ¿no? Que si uno lee en el orden correcto a ciertos autores, digamos que se van desbloqueando niveles de comprensión que uno no tenía de ellos, sino hasta ese momento, ¿no? Lo que llaman los grandes vasos comunicantes. Pero digamos que este libro lo lleva al límite, ¿no? O sea, lleva esta teoría al límite y lo que la anciana le dice es, ok, tú ya leíste todos los libros del mundo, todavía no recuperas a tu esposa, yo te propongo algo. Si escuchas mis historias y logras que yo te cuente 101 historias, te voy a devolver a tu mujer, ¿no? Voy a traerla de entre los muertos y te la voy a regresar para que la tengas por el resto de tu vida. Entonces, obviamente este hombre acepta el trato, dice, claro que me voy a quedar aquí a escuchar las 101 historias, pero digamos que el juego, precisamente el juego que te plantea este libro, es que solamente hay un solo camino con el que vas a llegar a las 101 historias. Hagan de contar, vuelvo a repetir, cada cuento al final, por ejemplo, después de que lees la primera historia que funciona como prólogo, te pregunta, ¿no?
¿Quieres comenzar con algo triste? ¿Quieres comenzar con algo alegre? ¿Quieres comenzar con algo agridulce? ¿Quieres comenzar con algo dulce? ¿O quieres comenzar con algo oscuro? Y entonces, dependiendo de la decisión que tú tomes, es el tipo de historia que te vas a encontrar. Pero lo que me parece todavía más impresionante es que uno podría haber hecho perfectamente así un libro donde los cuentos no tengan nada que ver entre sí. Lo que me parece increíble es que si tú vas leyendo en un cierto orden los cuentos posteriores sí se nutren de los anteriores que acabas de leer. Y efectivamente, por el tipo de decisiones que tú tomes, es el tipo, digamos, como de literatura que vas a leer. Por ejemplo, yo algo que hice fue seguir como el camino triste, ¿no? O sea, en cada vez que me preguntaban, ¿tú quieres leer algo triste? ¿O tú quieres leer algo donde todo sale mal? ¿O tú quieres leer algo donde esto? Y me fui como por la ruta triste de los cuentos. Y los cuentos son cada vez progresivamente como más, no tristes, pero digamos que la tristeza se va ensanchando porque con cada cuento te va quedando claro que el destino de los personajes no va a ser el que tú quieres. Y entonces el sentido general del libro se va ensanchando conforme vas leyendo cada una de esas historias. Entonces a mí me parece muy llamativo, vuelvo a repetir, porque Robert Sherman lo que logró con este libro es crear ese efecto que él narra en este prólogo, ¿no? Crear el efecto en el que una obra, si no es leída en el orden correcto, no genera el impacto que tiene que generar. Y lo llamativo es que el mismo Sherman dice, en realidad, el orden que elija cada lector, pues es el orden correcto, ¿no? Es el correcto para él. Obviamente no va a desentrañar las 101 historias, pero pues es el orden que él quería en la lectura, ¿no? Pero solamente existe un orden correcto. Yo llaman 2 veces que intento leer este libro. La primera vez solamente alcancé a leer 7 cuentos. La segunda vez leí como 10 y tantos cuentos distintos, la mayoría de la primera versión, pero todavía no logro llegar a un camino donde se me desbloqueen los 101 cuentos. Porque obviamente vas de un cuento de un volumen al otro, y vas brincando y brincando, tratando de encontrar el camino correcto para que, vuelvo a repetir, se desbloqueen las 101 historias, ¿no? Y el mismo Robert Sherman dice que pues, las posibilidades de lectura pues son altísimas, ¿no? Porque cuántas combinaciones se pueden formar si un lector decide empezar en 5 puntos diferentes después de cada historia, ¿no? Algún matemático me sabrá decir cuántas probabilidades hay, pero si después de cada historia puedes elegir 5 diferentes y así con cada una y con cada una y con cada una, y luego tienes que volver a empezar otra vez si no lo lograste y tienes que volver a repetir el mismo ciclo, el libro no se agota, porque vuelvo a repetir, cuando te vuelves a topar con un cuento que ya habías leído en otro, digamos como en otro orden, el sentido del texto sí alcanza a cambiar. O sea, sí lo lees de forma diferente. Entonces creo yo que este es un homenaje muy bonito a lo que es la literatura y a lo que es la intertextualidad dentro de la misma, ¿no? Y bueno, a final de cuentas sigue siendo una proeza haber escrito 4.500 páginas en esos 10 años, mientras él seguía escribiendo otras cosas, ¿no? A mí eso también me parece muy llamativo. Él no dejó de escribir otros proyectos, pero al mismo tiempo, en paralelo, tenía ese proyecto de 4.500 páginas, ¿no? Y él lo que menciona precisamente en el prólogo es que los libros no existen en solitario, ¿no? Y si existen, no funcionan de forma correcta, ¿no? No funcionan del modo apropiado en el que deberían de funcionar. Entonces creo yo que este libro no solamente es un muy buen libro, sino que al mismo tiempo es como su propia teoría de cómo funciona la literatura y mostrado en forma práctica que su teoría es correcta, ¿no? Y bueno, ya ahora sí entrando como digamos en materia en cuanto a su estilo y la forma en la que trabaja, como antecedentes a su estética, él lo que menciona es que él aprendió a escribir haciendo teatro, no solamente en el sentido de escribir las obras, sino porque él tenía una audiencia. Entonces, él podía ver cuando la audiencia se dormía, cuando la audiencia se aburría, cuando la audiencia se paraba y se iba, o cuando la audiencia reía, ¿no? O los momentos de shock que tenían sus obras, él podía ver perfectamente en todo momento cuáles eran los momentos que más funcionaban en sus obras de teatro. Y entonces él dice que esto en gran medida cambió su forma de escribir no solamente el teatro, sino la ficción, porque él trató como de escribir del modo en el que nadie se aburra nunca con sus historias, ¿no? Que esto me parece muy llamativo porque vuelvo a repetir, no le conozco hasta el día de hoy un cuento que sea malo, ¿no? O sea, vuelvo a insistir, tiene una calidad consistente y creo que en parte esa calidad consistente se debe a que sabe cuáles son los puntos de la historia que debe de omitir porque tiene perfectamente bien integrado en su memoria cuáles eran los momentos de sus obras de teatro que no funcionaban,
¿no? Y él mismo decía que él matizaba estos elementos extraños de sus obras de teatro y que pasaban más que por obras como de ficción especulativa, pasaban por comedias absurdas, ¿no? Porque vuelvo a repetir, parecían crítica social, el elemento especulativo era muy pequeño o estaba atenuado, y lo que él terminó haciendo a la hora de escribir ficción fue dejar que las historias se convirtieran en lo que necesitaban ser. Entonces él dice que a final de cuentas él se convirtió en escritor como tal cuando comenzó a escribir ficción breve, porque ahí fue donde se dio cuenta que él tenía toda la libertad del mundo para dejar que las historias se convirtieran en lo que se tenían que convertir. Porque él mismo menciona, los libros de cuento no venden, los libros de cuento no generan carrera, ¿no? Entonces yo escribía cuento breve porque me gustaba la libertad que yo sentía escribiendo el cuento. Funcionara o no funcionara a nivel de carrera es lo de menos, ¿no? Así de yo ya tenía mi carrera como dramaturgo, yo ya tenía mi carrera en la televisión, yo ya no necesitaba una carrera, entonces yo estaba escribiendo por puro gusto y por puro placer de la ficción breve, ¿no? Y bueno, sobre la literatura en general, lo que comentaba, él a sus 23 años era un escritor de comedia negra, pero solamente en teatro. Y a mí esto me parece muy llamativo. Él dice que él escribía mucho sobre temas, por ejemplo, como el amor, las parejas, la muerte, que él escribía incluso de cierta forma que tú le podías creer que él sabía o que él sentía lo que estaba en la obra. Pero que él en realidad, ya siendo muy honesto consigo mismo, para ese entonces él no solamente no había sentido amor, sino que no había sentido pérdida, no había sentido nada, ¿no? O sea, él lo dice, yo estaba muy joven y era muy engreído, había leído mucha literatura y yo creía que leyendo mucha literatura podía escribir sobre temas humanos, ¿no? Y durante mucho tiempo me salí con la mía porque escribí como de tal manera que pues no necesitaba ser como tan específico con emociones mías o reales, ¿no? Podía mantenerme dentro de lo que la ficción dice que sienten las personas, ¿no? Pero dice que en algún momento, cuando te metes al terror, sobre todo esto, el terror, dice que ya no puedes hacer eso, ya no puedes escribir como asumiendo cosas como a partir de la ficción, porque él dice que el horror es muy difícil de imitar. Es muy difícil convencer a otro de que se asuste, se horrorice por una situación a partir de una situación que tú no sientes y por la cual tú no te horrorizas. Porque a final de cuentas el horror viene en gran medida como de las cosas particulares que te afectan a ti como individuo. Y cómo tú logras transmitirlo esto a partir de la ficción a otras personas. Y entonces él dice que el horror y el terror le enseñaron a escribir con sinceridad. ¿No? Porque a final de cuentas, cuando llegó a ese género, se dio cuenta de que no podía seguir escribiendo solamente con el entendido de la literatura universal, sino que tenía que verter su sinceridad afectiva dentro de lo que estaba escribiendo, ¿no? No porque sus cuentos se basen en su vida, sino porque la emoción de todas sus historias que ha escrito a partir de entonces, es decir, toda su ficción breve, es una emoción honesta, ¿no? Y él lo que menciona es eso. Mi única meta con todos mis textos, además obviamente de no aburrir al lector, es que todos mis cuentos sean emocionalmente honestos, ¿no? Haber logrado, a mí me gusta mucho esa expresión, haber logrado canalizar mi honestidad en la ficción, en lugar de canalizar la ficción por la ficción, ¿no? Que es lo que él hacía cuando hacía teatro, ¿no? Y bueno, su entrada al mundo de la literatura escrita, como ya mencionaba, él solamente había escrito teatro. Un día lo invitaron a colaborar con una antología que se llamaba Phobic. Él escribió este cuento donde les comentaba que todo el mundo recibe cartas, menos el protagonista. Y a partir de ahí fue que el editor le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero otros textos tuyos. Y lo que a él le gustó más fue que le resultó fácil y divertido, ¿no? O sea, él en realidad, como escribía para el teatro con unas ciertas condiciones materiales, o escribía para la televisión que requiere ciertos efectos especiales, mostrar ciertas cosas de forma literal y otras cosas como de forma sutil o velada, y él decía que el cuento breve no, en el cuento breve él podía hacer lo que él quisiera. Él podía decir abiertamente lo que él quería, él podía ocultar lo que él quería, incluso podía mostrar cosas que no podrían ser mostradas ni en una obra ni en la televisión, por la cantidad de efectos especiales que requiere o porque el concepto en sí no es transmitible a otro medio. Entonces, para él, a mí esto me parece muy llamativo, no es un autor que piense que simplemente el cuento breve fue una extensión del teatro o del cine, como muchos autores hoy en día hacen, que pareciera que escriben como para que sus textos se conviertan en guiones de cine, o que tienen un estilo que parece tal cual un guión de cine,
Sherman dice que no, dice que él trató de sacarle el mayor provecho a la prosa de ficción como un arte literario, y trató de sacarle un provecho para contar historias de un modo en el que no podría contarlo ni en el cine ni en el teatro, ¿no? Y que él era perfectamente consciente de que no se puede porque él ya había trabajado en esos dos medios. Y bueno, el hallazgo que me parece más llamativo, y es una de las cosas con las que ya voy a comenzar a cerrar esta conferencia de Robert Sherman, que vuelvo a repetir, es una conferencia introductoria porque se sabe tan poquito del autor aquí a nivel hispánico, que creo yo que la mejor función que puedo cumplir sobre él, más que analizarlo, es como presentar el panorama general de quién es, ¿no? A ver si logro invitar a la lectura a las personas para que lean a Robert Sherman, ¿no? Si alguien luego me dice que leyó a Robert Sherman por esta conferencia, me voy a alegrar mucho. Entonces, bueno, él tiene una teoría sobre cómo funciona el humor y cómo funciona el horror, en parte porque, vuelvo a repetir, sus primeras obras eran de humor y luego fue entrando poco a poco hacia el horror y hacia la mezcla del humor y el horror. Él dice que hay una fuerte conexión entre la comedia y el horror y que ambos se basan en momentos de conmoción que pretenden provocar una respuesta audible en la audiencia, ¿no? Él, sobre todo, vuelvo a repetir, lo pone en términos de una audiencia porque él trabajaba en el teatro. Y él lo que dice es que lo que comparten es que tanto el humor como el horror lo que hacen es que toman la realidad y la tuercen. Y él dice que la gran diferencia entre el humor y el horror es qué tanto se tuerce la realidad y qué tan violento es este torcimiento, ¿no? Si el torcimiento se hace de tal manera que llama la atención, pero no es lo suficiente como para generar como un impacto afectivo, pues simplemente puede provocar humor, ¿no? Pero si lo que termina ocurriendo es que este giro es muy drástico, es muy violento, no tiene una explicación o la explicación se vuelve muy, muy profunda, muy, como muy exhaustiva, en lugar de ser un chiste, se termina convirtiendo en una historia de terror, ¿no? Y él, por ejemplo, menciona este ejemplo que me parece muy bonito, dice, si lo piensas, en la mayoría de los chistes se basan en que la gente no se asusta cuando un caballo entra al mar, ¿no? O sea, es decir, las historias de humor y las historias de horror podrían tener perfectamente la misma premisa y lo único que cambia es qué tan lejos la llevas, ¿no? Entonces, él lo que comenta es lo siguiente, también tiene que ver con el remate de los textos, es si estos se convierten en humor o se convierten en horror. Por ejemplo, si tú escribes una historia humorística y terminas el chiste con su remate y ahí terminas la historia sigue siendo humorística, la reacción que le provocaste a la audiencia o a los lectores sigue siendo una emoción agradable, manejable de humor, pero si después del remate del chiste tú sigues contando, la historia se convierte en horror, ¿no? Un ejemplo bien sencillo, el chiste de había un perrito que se llamaba Resistor, se cayó y se pegó. Si uno lo deja ahí, la historia es de humor. Pero ¿qué pasa si yo sigo, no? Se cayó y se pegó. El perro trató poco a poco de irse despegando del resistor. Y cada vez que se iba despegando una parte, por ejemplo una pata, él iba viendo cómo pedazos de él se iban quedando pegados en la acera. Ya ahí, con ese pequeño seguirle a la historia, ya convertí el bonito chiste inocente y muy blanco del perrito que se llamaba Resistol en una historia de horror y crueldad animal, porque el perrito Resistol se fue quedando pegado en la acera. Y yo podría terminar la historia con humor oscuro, ¿no? Por ejemplo, diciendo que al final, después de que el perrito Resistol logró despegarse por completo, se volvió a pegar. Porque al final de cuentas el perrito seguía siendo Resistol, ¿no? Más o menos esto que acabo de hacer yo ahorita es lo que hace Robert Sherman. Nunca te queda muy claro si lo que te está contando es una historia de humor o te está contando una historia de horror, porque la base de todas sus historias es la misma. Es una premisa curiosa, chistosa, pero en algunos cuentos la lleva más allá. Es decir, en algunos cuentos te cuenta lo que le ocurre al perrito Resistol después de que se pega, y en otros cuentos vuelve al humor diciéndote que efectivamente el perrito Resistol pues sigue siendo Resistol y por lo tanto se vuelve a pegar. Más o menos creo yo que ese ejemplo alcanza como a ejemplificar el tipo de historias que cuenta Sherman. Siempre las mantiene en esa área gris entre el humor y el horror, ¿no? Y él lo que menciona es que, por ejemplo, en las historias de horror es como si el escritor se negara a soltar a la audiencia después de que la audiencia se rió, ¿no? O sea, es como te reíste, pero yo sigo sin soltarte. Y entonces te sigo provocando emociones después de la risa y eso lo que termina provocando es como una sensación de extenuación que termina generando también el horror, ¿no?
Y bueno, él, vuelvo otra vez, le encanta jugar con esta delgada línea entre el terror y la comedia. Y él lo que dice es que le gusta mucho que el lector no tenga muy claro si lo que está por leer es un cuento de humor o es un cuento de horror, porque él dice que cuando el lector ya sabe que lo que va a leer es humor, ya se prepara por un cierto tipo de lectura y ya la lee como en cierta forma medio automáticamente, ¿no? Como con los códigos del género. Y lo mismo ocurre con el horror. Si tú ya esperas una cierta historia que busque el susto fácil o que te impacte o que lo que sea, también tú ya más o menos esperas un cierto tipo de historia. Pero si la historia va brincando entre dos emociones tan contrapuestas como la risa y el susto, dice que mantienes perpetuamente al lector con esta sensación de como de angustia de querer seguir leyendo, ¿no? Y a final de cuentas, los textos de Robert Sherman se alimentan mucho de esto para leerse de un tirón. O sea, tú puedes leer 5 o 10 cuentos del autor uno tras otro, no porque no te impacten lo suficiente, sino porque tiene un estilo que te invita a seguir leyendo. Porque nunca sabes qué va a ocurrir en un cuento de Robert Sherman. Y a mí eso me parece un hallazgo muy bueno, como de parte del autor, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para seguir manteniendo la atención en nuestros textos, mantenerla entre dos géneros que son muy contrapuestos entre sí, para que la reacción del lector no sea esperada, no sea algo que ya se debió de haber dado por añadidura del género, sino que es una respuesta completamente nueva e inesperada? Porque también, si, y esto también lo menciona Robert Sherman, una vez que tú ya leíste esta historia que está entre el horror y la risa, también la decisión de si te ríes o si te asustas es tuya. Y ahí ya cada cuento va a generar reacciones completamente diferentes en los lectores. Porque como no tuvo una intención clara en ningún momento de la historia, el impacto que deja en el lector puede ser muy diferente entre uno y otro. Y a mí esto, a final de cuentas, a nivel literario, me parece un hallazgo increíble. Y bueno, él lo que menciona es que la ficción de terror como tal no le gusta si lo único que busca es como impactar. Él dice que lo que prefiere es conmover. Y en ese sentido, a mí me parece que está un poco relacionado con Ray Bradbury, ¿no? Porque a final de cuentas lo que a Bradbury le importaba era la ternura, y lo que está buscando Robert Sherman es conmover, ¿no? Y este conmover lo logra a través de lo íntimo, a través de las emociones reales, a través de personajes entrañables, a los que, pues sí, les ocurren cosas terribles, pero siguen siendo personajes de los que te encariñas, ¿no? O al menos te encariñas durante el texto. Y que tampoco son personajes que sean como muy distintivos como personajes como tal, la mayoría, que es lo mismo que le ocurre a Ted Chiang, a Ken Liu y al mismo Bradbury, ¿no? Y bueno, él dice que, vuelvo otra vez, le gusta mucho como llevar las cosas más del límite, vuelvo otra vez, entre el horror y lo cómico, pero también le gusta llevar al límite en cuestión de lo que tú crees que es real y de lo que no. Y él dice que le gusta dejar guiños, como para quienes se dan cuenta de que lo que están leyendo no es cierto, guiños cómicos para que efectivamente el lector, aunque no te crea lo que está ocurriendo, le resulte gracioso, ¿no? Y bueno, él dice que no le gusta que sus historias sean consideradas como historias absurdas. Esto a mí también me parece que aporta un poquito al diálogo de la literatura en general. Él lo que dice es que las historias se consideran absurdas cuando no son lo suficientemente graciosas, ¿no? Que suelen vérsele más por el lado de el absurdo inherente de la historia que por la emoción que te provocó la historia en sí misma. Entonces, que en realidad la gran diferencia entre el absurdo y la comedia no es tanto la historia que estás contando, sino el efecto que terminas provocando en la persona, ¿no? El absurdo te genera un desconcierto, como que te genera una incertidumbre que no resuelves, y en cambio el humor no. El humor tiene un remate y el remate te ayuda a reír. Y la risa obviamente funciona como una catarsis a la historia que estás leyendo, ¿no? Entonces, aunque él no se lo propuso de esa forma, a mí me parece que esto abona al diálogo literario como tal de la literatura. Digo, perdón por el pleonasmo, que tiene que ver con eso, ¿no? El cómo, el contar una historia con un cierto remate o con un cierto fin, cambia por completo el sentido que se le da a una determinada historia, y cómo al aumentar los niveles de una cosa o de otra, cambia otra vez el género en el que se lee una determinada historia. Como en este caso, el elemento humorístico, si se eleva un poco a través del remate, la historia termina convirtiéndose en cómica, y si la historia no cuenta con un remate, pero tampoco explora las consecuencias posteriores, se queda en absurdo, ¿no? Y él dice que para él esto es muy importante, que las historias se mantengan en cierta forma graciosas, porque todas las ideas empiezan para él como una idea divertida, y si para él no es divertida, él no puede escribirla.
Y bueno, sobre la continuidad de su obra, él lo que menciona es que su primer libro, de Tiny Deaths, él se dio cuenta que era, a final de cuentas, un libro que tenía que ver con la muerte, pero no solo con la muerte, sino con el amor. Y entonces lo que hizo fue que su segunda obra se trataba justamente de poner el amor en el centro de su narrativa, ¿no? Entonces, otra vez volvemos, los grandes temas que exploraban Bradbury, Ted Chiang, Ken Liu, que muchos tenían que ver con estas relaciones afectivas, tenían que ver con la pérdida en general, no solamente de uno, sino del mundo, o del mundo en el que vivíamos, o del lo que sea. Digamos que Robert Sherman lo retoma al retomar el tema de la muerte y el tema del amor en sus primeras dos obras, ¿no? En Pequeñas Muertes, y en Canciones de Amor para Tímidos y Cínicos, ¿no? Y bueno, ahora sí ya en la parte final de esta conferencia, sobre el cuento, ¿no? ¿Qué nos dice este autor o qué propone él sobre el cuento? Él dice que el cuento propone una cierta forma de ambigüedad que le da la oportunidad al lector de leer la metáfora como él quiera. Él dice que, por ejemplo, en el teatro, la mayoría de los elementos los tienes que eludir, no los puedes mostrar. En el cine o en la televisión, la mayoría de los elementos los muestras, no los sugieres. Y que en cambio en la literatura siempre está este juego, como ya había comentado antes, de lo que te sugiero y lo que te muestro. Y por lo tanto, como no es muy clara como la imagen que te muestra la literatura, porque siempre está jugando con te estoy mostrando algo, pero al mismo tiempo te estoy sugiriendo otra cosa, dice que el cuento favorece a la lectura múltiple, ¿no? A que el lector se quede con la versión de la historia que más le gusta. Y que eso es algo que a final de cuentas en el cuento breve es todavía mucho más potente, porque en otros casos, por ejemplo en la novela o demás, le das tantas vueltas a una misma idea en una cierta configuración que el lector sí alcanza a formarse una idea más clara de lo que le quisiste contar, pero en el cuento breve no, en parte por su brevedad, ¿no? Y en parte también porque, vuelvo a repetir, a este autor le gusta mucho mantener la historia entre dos géneros distintos para que esta ambigüedad se mantenga no solo en lo que te estoy contando, sino también en qué te quiero provocar, ¿no? Y esto ayuda a que la experiencia le resulte más memorable al lector, ¿no? Y él lo que comenta es que la catarsis de escribir historias breves no está en la escritura de los cuentos individuales, sino en la escritura de los cuentos como una rutina, ¿no? Algo así como lo que decía Bradbury, de que tratáramos de escribir un cuento cada semana durante todas las semanas del año. Robert Sherman también escribe de manera constante las historias y él dice que el gozo de las mismas viene no de las historias individuales, sino de cuando ya llevas un ciclo completo. ¿Por qué? Porque estas historias se van como alimentando unas de otras. Él lo que dice es que muchas de sus historias son como ¿qué pasaría si? Pero también al mismo tiempo sus historias, él lo comenta, son como si fuera una argumentación que va y viene. Es decir, en una historia trata de proponer algo, en la siguiente historia trata de darle la contra ese algo, y en la siguiente historia trata de darle el contra a eso que acaba de contar, y así se va entre una historia y otra. Entonces también dice que la ficción breve tiene una cualidad que no tienen otros tipos de ficción, que tiene que ver con que te inspira a seguir escribiendo. O sea, escribir una historia breve te inspira a escribir otra, y esa otra, si las terminas viendo, como que no solamente están aisladas como historias breves en solitario, sino que alimentan una cierta narrativa que se sigue construyendo conforme lo escribes. Y que para él fue fácil convertir en libros porque el primer ciclo de historias se concentró en un tema, la muerte, y en el segundo tema se concentró en el amor, ¿no? Y bueno, sobre su método de escritura, él dice que él es muy vago a la hora de escribir, que lo que él hace es que va a los lugares que lo hacen feliz, lleva un cuaderno con un bolígrafo y se obliga a no regresar a su casa hasta que no haya escrito unos pocos miles de palabras, dice. Pero en realidad esto también ya nos da una idea de cómo él ve la ficción, ¿no? Él ve la ficción como algo lúdico, algo divertido. Ya decíamos, por ejemplo, que él no empieza a escribir algo si la idea no le parece divertida. A él le gusta divertir al lector, ¿no? Él le gusta que el lector no se aburra. Y él mismo no se aburre escribiendo porque le gusta ir a lugares que le transmiten sensaciones positivas, ¿no? Entonces, esta imagen del escritor en solitario, en su cuarto oscuro, escribiendo en absoluto silencio, Robert Sherman se sale por completo de ahí y él se va a parques, se va a plazas, se va a museos, se va a todo tipo de lugares para sentirse inspirado por el mundo, no por los textos, sino por el mundo, y a partir de la alegría que siente ahí, regresar y convertirlo en escritura, ¿no?
Él lo que dice es que él en realidad no sabe dónde van a terminar las historias que él escribe. Él lo único que conoce es el punto de partida, una sola imagen, y a partir de ahí se siente a escribir y la historia va surgiendo, ¿no? Entonces él dice que la escritura de ficción breve tiene una cierta espontaneidad que no tiene ningún otro tipo de ficción. Porque en cierta forma, esa espontaneidad y ese tirón con el que escribe las historias es algo que se nota cuando tú las lees, ¿no? Esta como improvisación controlada de cómo la historia va haciéndose cada vez más grande y cada vez más graciosa. En cierto modo esto se debe a la forma en la que escribe Robert Sherman, que escribe de tirón las historias, las escribe bajo un impulso y él no tiene un plano, una escaleta de cómo tiene que ser la historia, sino que simplemente se va dejando llevar por la misma, ¿no? Y bueno, sobre pequeñas muertes, él decía que, a final de cuentas, otra vez vuelvo a lo mismo, se siente como ensayar un argumento y lo que termina ocurriendo es que lo que escribes en una historia te termina motivando a escribir otra como para comprobar si lo que dijiste en una es cierto, ¿no? Y entonces lo que vas pensando son cada vez posibilidades distintas de una misma historia. Entonces por eso de repente ocurre, como con todos los cuentistas, que termina repitiendo más, ¿no? Como la pareja, la muerte, el retorno de la muerte. ¿Por qué? Porque él va creando estas como pequeños argumentos a favor y en contra de esta misma idea desde múltiples ángulos, ¿no? Bueno, a mí ya ahora sí, ya con esto quiero cerrar. Esto sí lo quiero leer tal cual porque a mí me parece una cosa, creo que es lo más bonito que le he leído a Robert Sherman en todas sus entrevistas. Él le preguntaban que qué recomendación le daba a los autores que están frente a la página en blanco. Esto es muy común entre muchos autores y autoras, que se sientan frente a la página en blanco, no tienen ni idea de qué hacer y se quieren forzar a escribir, porque escribir es como la meta, ¿no? Volverte escritor es la meta. Y él lo que dice es, no deberías estar mirando una página en blanco, deberías estar mirando la vida e inspirarte en ella, encontrando historias que estés deseando contar. Para cuando llegue a la página en blanco, ya debería de tener ideas y conceptos. Debería estar ansioso por llenar todo ese espacio en blanco de la página con ellos. Si está mirando una página en blanco, tratando de pensar en los bloques de construcción, está convirtiendo uno de los trabajos más felices del mundo en tarea. A mí, esto me dice muchísimo de la poética, de la estética, de cómo ve el oficio Robert Sherman, de una cuestión lúdica, y también me da las claves de cómo leer al autor. Tratar de divertirme mientras lo leo, tratar de ir como tomando todos los guiños que él me cuenta y utilizar estas ideas que él propone también como para construir nuestras propias historias, ¿no? Y tratar de llenarnos de ideas y llenarnos de historias antes de llegar a la página en blanco, ¿no? Y bueno, ya con esta última cita de Robert Sherman, cierro mi conferencia del autor y en sí cierro mi ciclo de conferencias de Dios toma café con los robots. Agradezco muchísimo al PECDA obviamente, por la beca, por las tutorías también. Agradezco mucho a mi tutor Luis Pano de Agua. Agradezco también a Café Ácido por el espacio. Y obviamente agradezco a todas las personas que se aventaron este ciclo de 5 conferencias bastante largas, de más de 1 hora cada una. Les agradezco muchísimo. Espero que les hayan sido de utilidad. Y cualquier duda que tengan de los autores, o que necesiten material sobre ellos, o que quieran saber más sobre ellos, pues en cualquier momento me pueden contactar en mis redes sociales y yo les haré llegar lo que pueda de la información que yo ya recabé sobre ellos. Y pues de nuevo, muchas gracias. Bueno, de parte de Café Ácido también no nos queda nada más que agregar, más que un agradecimiento para Daniel Centeno, que nos ha estado compartiendo todos estos conocimientos a lo largo de las 5 entregas de Dios toma café con los robots. Y también un agradecimiento para todos aquellos que nos hayan estado acompañando durante ellas. Y pues esto fue este ciclo de conferencias y esperamos vernos en un futuro cercano. Gracias.